Juan capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Levanta las manos y di conmigo: el Señor me eligió a mí. Amén. Él fue el que te dijo: sígueme, sígueme, sígueme. Ese toque que tú sentiste el día que recibiste a Jesús fue el Señor. Ese mismo toque que yo recibí ese día, que cuando la persona que estaba hablando del Señor Jesucristo dijo: ¿quiénes quieren recibir a Jesús en su corazón? ¡Pum! Yo me levanté como que tuviera un resorte abajo. Dije: ¿y esto qué es? Algo pasó. Es el llamado que Dios tiene para nosotros, el que nos hace Él. Y dice la Escritura acá: y yo os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Levanta las manos conmigo al cielo y di: yo llevo fruto, y todo, de nuevo no, di todo lo que pido al Padre, me lo dan. ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? ¿Por qué no tienes de todo? ¿Por qué no pides? La palabra de Dios dice que nosotros no tenemos porque no pedimos. No dice que no tenemos porque no tenemos. ¿Me expliqué? Dice que no tenemos porque no pedimos. El Señor Jesucristo fue claro. La palabra de Dios dice, por ejemplo, que el que no trabaja, que no coma. Es decir, eso es una responsabilidad. Pero la responsabilidad que cumplimos no nos debe de alejar de la fe que profesamos, es decir, de lo que a Dios le creemos. Él dijo: todo lo que pidiereis al Padre orando, Él te lo dará. No dice todo lo que pidieres pagando. Eso es este mundo. Te lo voy a repetir. Eso es este mundo. Les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes oran a Dios, por lo que oren, normalmente oran e inconscientemente oran relacionando su petición con sus recursos, de lo que sea. Si David hubiera creído que podía pelear contra Goliat, pero asocia su petición a sus recursos, pierde, porque Goliat era gigante y él no. Él era un hombre de batalla y este era un pastor de ovejas. Por lo tanto, no hubiera coincidido los recursos de él con la petición que estaba haciendo. Cada vez que nosotros pedimos a Dios, tenemos que obviar qué tenemos y qué somos, si es que de verdad de Dios lo esperamos. Por ejemplo, consejo, balance: nunca gasten más de lo que ganen, nunca. Pero jamás le pidan a Dios de acuerdo a lo que ganan. Cuando Adán peca, Adán deja de operar en el reino que Dios le había dado. Ahora Adán va a operar con una naturaleza caída. Y todo el mundo y su sistema está diseñado para que este Adán pueda hacer algo. Pero cuando nacemos de nuevo, somos partícipes de la naturaleza divina, y el Señor Jesús nos vino a enseñar cómo operar en el reino de Dios, que es diferente al reino de los hombres. Y el reino de Dios y su justicia difícilmente se entiende, porque se ha de discernir espiritualmente, pero sí se puede aceptar y creer para que funcione. Si fuera por entendimiento, el Señor diría: y todo lo que entendiereis, eso pasará. Pero el Señor dijo: todo lo que crean, eso es lo que va a pasar. Fe. La fe detona el reino en tu vida y sus beneficios. Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Lo que sigue: la oración eficaz del justo puede ¿qué? ¿Cuánto puede la oración? ¿La oración qué? Eficaz. Una oración eficaz es una oración de fe, pero hacemos muchas oraciones ineficaces.
Somos ineficientes cuando oramos y nos tenemos que volver eficientes a la hora de orar. No es cuánto tiempo oras, es la calidad de oración que haces. El Señor no está con el reloj y le dice, bueno, pasate aquí conmigo media hora. 28 minutos. No, faltan 2 minutos. Media hora. Ahora sí te concedo lo que pediste. La gente más importante del planeta en cuanto a su oficio, porque importantes somos todos, si le da una cita a usted, le va a pedir una cosa. Por favor, al grano y rápido. ¿Por qué? Porque no necesita usted pasarse una hora hablando con alguien porque no la tiene. Dios tiene todas las horas que quiera para que usted tenga comunión con Él, pero Él no necesita horas para contestar tu oración. ¿Me estoy explicando? Usted se imagina si Pedro, cuando se hundió, se hundió en el agua, hubiera tenido un formato de una oración basada en tiempo. Tiene que ser media hora para que funcione. Estaría debajo del mar. Él se hubiera ahogado. Él solo dijo, ¡socorro! No hubo tiempo de nada más. Y el Señor lo salvó. Entonces, ojo acá, porque la oración eficaz del justo puede ¿qué? Pero para que no equivoquemos quién es el justo, el versículo 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ponga atención, no dice Elías era sujeto a pasiones de hombre, no, semejantes a las ¿qué? ¿A las qué? Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías era sujeto ¿a qué? A pasiones. Sin embargo, ¿qué hizo? Orar. Ahora bien, usted tiene sus pasiones y no ora. Estamos aliviados. Cuando dice pasiones no se refería a que a que estaba con otra mujer o que no, que tenía un suarén por ahí. No. Las pasiones de Elías él tenía muchos altibajos en sus emociones. Usted sabe identificar en algún área con él, como yo. Elías era de los que un día estaba tan envalentonado que decía 800 profetas, ahorita nos tronamos aquí la onda con esos 800. ¿Dónde están? ¿Quién dijo miedo tras de un palo? Y peleó contra 800. Al otro día le mandó un WhatsApp a una vieja llamada Jezabel, manipuladora. Y Jezabel le dijo, mañana se hace contigo como a estos. Y ¡zum! Se hizo humo aquel. Se fue a esconder. Y oró, ¿qué dice acá? Fervientemente. Era un hombre sujeto a pasiones. ¿Como qué? ¿Como las qué? Como las nuestras. En otras palabras, tú eres igual que Elías. Lo que no haces es orar como oraba Elías. No importa de qué estatura, de qué raza, de qué generación, qué preparación económica, física o qué preparación cultural, educativa tenía Elías y tú, tenían una cosa en común: las pasiones, es decir, nuestras debilidades. Sin embargo, cuando se ora a Dios, uno no se fija en uno, se fija en quién, en Dios. En Lucas capítulo 5, verso 1, dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Diga conmigo fuerte: enseñaba. 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Noten algo: el Señor está por enseñarle a Pedro, un pescador,
de que todo su esfuerzo, el de él y toda su empresa y sus empleados, no iban a lograr en toda una vida lo que en un solo momento, siguiendo la instrucción de Dios, iban a hacer. Está a punto de enseñarles, ponga mar adentro. Respondiendo Simón le dijo: maestro, de quien muchos no aprenden, pero le dicen maestro. Yuhu. Toda la noche, ¿cuánto? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero ni un resfriado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Este milagro yo sé que ya lo conocen, pero déjenme explicarle algo que está pasando en las mentes de ellos mientras el milagro está ocurriendo. Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas diciendo: apártate de mí, Señor. ¿Qué dice acá? Porque soy hombre, ¿qué? Pecador. No, eso no es nuevo. Elías era igual. Yuhu. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Él no está diciendo que andaba en pecados. Él lo que está diciendo: esto es demasiado para mí, esto es una bendición muy grande que no hace match con quien soy. No concuerda pescar tanto que las dos barcas se hunden. Hemos pasado la noche entera pescando, no sacamos nada. Y tú decís: echa la red, y la echo. ¿Cómo así? Si tú sos carpintero, el pescador soy yo. Ahora usted se imagina el testimonio. Viene Pedro y le cuenta todo. Les quiero contar el testimonio de todos esos pescados que tenemos ahí, que por cierto estuvo buena la facturación de la empresa este mes. Nos fue muy bien. Pescamos mucho. Eso fue un milagro económico realmente. Si tú supieras que en una sola noche Dios te puede proveer para el presupuesto de todo el año por el cual te has estado matando todo el tiempo. Lo grandioso no son los pescados, lo grandioso no es la plata por venderlos. Lo grandioso era que sus ojos estaban abriendo y viendo un reino que sus ojos naturales no podían ver. El reino de Dios entre vosotros está, dijo Jesús. Y aprender a vivir en el sistema de Dios en este mundo. Dice la Biblia: ellos no son de este mundo, por eso te pido que los guardes, Señor. Y le está enseñando algo. Pero la cosa más bella es cuando Elías, hombre, dice otra versión, común y corriente como todos nosotros, oró, dejó de llover. Volvió a orar, volvió a llover. Si Dios le contestó a Elías, te va a contestar a ti también. Pero te lo agrego: si Dios le dio esa pesca milagrosa a Pedro, te la puede dar a ti también. Guarda, porque mi espíritu está oyendo unas voces que dicen: es que lo que pasa es que, entonces en ti no va a pasar. Pero si tú dices: ¡ja! Si a Pedro se la dio, ¿cómo me la va a dar a mí? Ahora en este mismo segundo es que estás provocando algo sobrenatural en tu vida. Y creo en hacer todo lo natural que hay que hacer si alguien trabaja de su servidor. Pero yo quisiera que comprendan ustedes que cuando nacieron de nuevo, su espíritu nació de nuevo, se comunica con el Señor, y ahora tenemos este pequeño, gran problema que es la mejor bendición de todas. Pero es un problema para las mentes de algunos. Tú naces de nuevo y ahora tienes enfrente como padre al Dios creador del universo.
creó el infinito. Es tu papá. Tu papá. Y viene su hijo y te dice, todo lo que le pidas a mi padre, en mi nombre, te lo va a dar. Mira nada más la posición en la que estamos ahora. Ahora, pregunto, ¿qué es mucho para Dios? ¿Qué es poco para Dios? Y si no existiera lo que pides, ¿cuál es el problema para el Creador? Ahora, el problema es que con ese Dios es con el que decimos relacionarnos. Pero ¿cómo nos relacionamos con ese Dios sin fe? ¿Cómo se le da una palabra de fe a quien no tiene fe? ¿Cómo se le puede dar una profecía a quien no cree? ¿Ven que la clave es creer? Cuando le creemos al Señor, ahora esto se va a poner mejor todavía. Ve conmigo a Mateo capítulo 14, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, toma un curso primero. Saca tu licencia. Cómprate un buen bote y te enseño a caminar sobre el agua. No, cuando él le dijo, hey, si eres tú, manda que yo vaya. Jesús por adentro dijo, este no sabe ni lo que está pidiendo. Yo quiero que te imagines el día de hoy si tú fueras el Señor. Y Pedro te dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. ¿Para qué quieres vos caminar sobre el agua? ¿Vos crees que es necesario? Solo te vas a mostrar aquí a todos, exhibicionista. Un show querés hacer vos, siempre orgulloso. Pues no. Jesús, cuando oyó que uno de los discípulos ya se atrevía a pedir semejante cosa, le dijo, para luego es tarde, ya, ven. No hizo más, solo le dijo, ven. Pedro estaba empezando a aprender a cómo funcionar con la palabra de Dios. En tu palabra, échale a red. Si tú lo dices, yo voy camino. Lo que de tu boca salga, eso se cumple. Eso es la escuela en la que estaba Pedro metido con Jesucristo. Ahora bien, ¿se recuerdan que Pedro se hundió? Porque tuvo miedo por la tormenta. Pero yo pienso que el problema fue aún más profundo. ¿Sí? El problema que yo veo es, cuando vio la fuerte tormenta, se cuestionó si lo que estaba haciendo basado en la palabra funcionaría siempre. Voy a repetir. Creo que cuestionó si lo que estaba haciendo basado en la palabra iba a funcionar siempre. Y ese es tu problema. Que cuando el Señor está haciendo algo por su palabra, te está funcionando y luego te cambian un poco las reglas del juego, te preguntas si va a seguir funcionando. Mateo capítulo 17, ya los llevé por Pedro. Este Pedro estaba duro en la cabeza, pero Dios lo arregló. Mateo capítulo 17, verso 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas o monedas de impuestos y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de esta tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. 27, pongan atención. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y búscate un buen trabajo. Ahorra todos los meses y paga tus impuestos. Llámate a tu contador, a tu auditor. No, le dijo, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, es una moneda.
tómalo y dáselo por ti y por mí. Págalos. ¿Qué? ¿Qué? Tú solo ve. Ahora espérense, porque es que no tienen idea para dónde va esta onda. Lo voy a acompañar de otro pasaje. Acompáñame a Juan capítulo 12, verso 6. 12:6. Dice, pero digo esto. ¿Se recuerdan cuando una mujer quebró un alabastro de perfume de mucho precio y lo derramó sobre Jesús? ¿Se recuerdan de eso? Y entonces vino Judas y dijo, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Se debió haber vendido el perfume por 300 denarios y darlo a los pobres. Entonces en el verso 6 de Lucas 12 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Qué era Judas? A ver, todo el mundo fuerte, ¿qué era Judas? Era ladrón. Y teniendo la bolsa o la tesorería, sustraía de lo que se echaba en ella. Jesús tenía que enseñarles a ellos cómo usar eso, pero también tenía que enseñarles cuando allí no hubiera suficiente, qué iban a hacer. Tenemos que ser buenos administradores de los recursos, como así también tenemos que creerle a Dios por los que no tenemos. Entonces noten lo siguiente, porque esto se pone glorioso. Jesús le dice a Pedro, voy a dejar el caso de Pedro por un momento. Está Jesús enseñando en el monte y llega el momento en que se alargó el día y llegan los discípulos y le dicen, hey Señor, despide la multitud porque ya es tarde y tienen necesidad de comer. Y Jesús le dice, ¿por qué no les dan ustedes de comer? Y aquellos dijeron, ay, se arruinó, el culto va a seguir. No hay manera que lo convenzamos de que termine ya. Se van y platican aquellos, miren, el Señor dice que no, que esta onda tiene que continuar y que nosotros le tenemos que dar de comer. O sea que pretende enseñar toda la noche también. Ve y decile, ese fue Judas, estoy seguro, que solo hay 200 denarios. Solo hay 200 denarios. Señor, se los conté la vez pasada, solo hay 200 denarios. Eso no alcanza para toda esa multitud. Ay, cabecitas. Si tuvieran todos los denarios para comprar pan para 5,000 personas, hombres, más mujeres, más niños, tampoco existe la panadería que los pueda fabricar. O sea que, como si no hay dinero, no tenemos que comprar, y si hay dinero, no tenemos dónde comprarlo, entonces que aquí pare todo. Porque tu sistema dice que no, pero el del Señor dice que no hay nada imposible para el que cree. Nada, no hay nada imposible. El Señor le estaba enseñando a Pedro que para todo lo que venía en el futuro, él tenía que aprender otro sistema. Pero Pedro pudo haber pensado, maestro, es nada más un estatero, tus impuestos y los míos, ¿por qué no los sacas de la bolsa que tiene Judas? Porque le quisiera enseñar también a Judas que no es necesario que robe, porque todo lo que necesite también se lo puedo dar a él. Si a ti te puedo dar en la boca de $1 una moneda para pagar impuestos, ¿qué hace Judas robando si también le puedo dar a él para que no robe? Él estaba tratando de componer un sistema corrupto en ese momento por la fe. Usted sabe qué pasaría si todos los que trabajamos creemos que Dios puede proveer, y si todos los que roban y son corruptos pueden creer que también puede proveer. Judas se hubiera podido salvar quizás. Estoy hablando en sentido figurado. Y Judas extraía de la bolsa viendo los milagros. Los panes y los peces se multiplican. Hay una cena del Señor que ni siquiera me pidieron a mí el presupuesto para hacerla. Ahora hay necesidad de impuestos y en vez de pedírmelos a mí, los saca de un pez. ¿Qué hago yo? Judas no agarró la onda. ¿Qué hacía Judas agarrando de la bolsa?
No tenía por qué haber agarrado si creía que el Señor a quien servía lo podía prosperar. Dije, vi la pesca milagrosa, vi lo de los impuestos, vi lo de la cena, vi lo de los panes y peces 2 veces. Por lo menos lo hubiera entregado sin pedir 30 monedas de plata. Pero va a pedir 30 monedas de plata porque nunca creyó que Dios lo podía prosperar. No tienes que andar haciendo ningún trinquete en lo absoluto para ganarte un solo peso. Porque ese es el espíritu de Judas. Que en su propio sistema manejó su propia economía. Si tienes por Señor a Jesús, que es capaz de una pesca milagrosa, capaz de sacar la moneda de la boca de un pez, capaz de multiplicar los panes y los peces, no tienes por qué hacer eso. ¿Ya se dieron cuenta cuánto milagro hizo Jesús sin tocar la bolsa? ¿A quién estaba dirigido el mensaje? Estaba tratando de salvar a Judas. Y así es el amor del Señor. Estaba tratando de darle un mensaje a Judas. Hey, Judas, ¿no te das cuenta, hijo? Que no necesitas meter la mano ahí para tener.